Muy buenas tardes, soy Patricio Muñoz, yo soy estudiante de Administración Pública de la Universidad de Santiago, voy en cuarto año. Yo voy a ser el profesor de este curso que se llama Democracia y Desarrollo. El poder eh, sería la capacidad que tiene A sobre B, de que B haga lo que A le pida. Eso sería como algo bastante aritmético de explicarlo, pero esa es la idea fundamental. O sea, el poder es la fuerza que tiene alguien de poder hacer de que otra persona haga lo que ella quiera. ¿No? Si yo quiero que, no sé, un estudiante eh, haga, no sé, 10 sentadillas y tengo el poder de hacerlo, ejecuto el poder y esa persona lo hace, significa, ahí vemos el ejercicio del poder, que la otra persona hace lo que yo quiera. Eh, Max Weber se va un poco más profundo y habla del poder político, eh, que es la capacidad que tiene el individuo de imponer su voluntad frente a un grupo, ¿no? Y aquí necesariamente tenemos que ir al concepto de autoridad, y esta autoridad que tiene el Estado. El Estado tiene un poder, tiene una autoridad, y en función de esa autoridad ejerce un poder que es coactivo para el ejercicio de ese poder. Pero este poder además debe estar dotado de legitimidad, y esta autoridad también tiene que estar dotada de legitimidad. La legitimidad se refiere a la creencia de las personas que son dominadas de cumplir ciertas las decisiones que entrega esta persona que nos domina. Yo soy una autoridad, yo detento el poder, yo lo ejerzo el poder, y por lo tanto la probabilidad de ser obedecido es lo que corresponde a la autoridad. Esa es la autoridad, la probabilidad de que quien detente el poder sea obedecido. La legitimidad, por el contrario, ya no lo ve desde la persona que ejerce el poder, sino lo ve desde la vereda de la persona a la cual el poder se le ejerce. Entonces, si a mí se me aplica el poder, yo no soy la autoridad, a mí se me aplica el poder, la autoridad me aplica ese poder. Si yo creo que debo ser sumiso a esa autoridad, a la autoridad que ejerce el poder, entonces le estoy dotando de legitimidad. Eh, a ver, ¿con qué ejemplo lo podría explicar? Yo no quiero meter a los animalitos aquí, pero si, no sé, pues, yo, yo ejerzo, soy una autoridad para mi perrito y no sé, ejerzo poder, no lo maltrato, pero ejerzo el poder sobre mi perrito y mi perrito me hace caso. Ahí están los dos conceptos de autoridad y de legitimidad. Autoridad porque yo ejerzo el poder sobre mi perrito y mi perrito me obedece. Y también tengo legitimidad por la razón de que mi perrito me obedece. Si mi perrito no me obedece, seré una autoridad pero sin legitimidad. Ejerzo el poder, pero en realidad no tiene ningún resultado porque no tengo legitimidad. ¿Sí? Así como ocurre quizá en varios grupos, organizaciones o en países incluso, que puede haber quizá un presidente o una presidenta de la república, pero que ejerce el poder, que es una autoridad, pero que carece de legitimidad. Entonces, para que el poder sea efectivo, tiene que ser una autoridad y debe tener legitimidad. El otro elemento del Estado era el territorio, entonces la extensión del espacio terrestre, marítimo, aéreo y jurídico en el cual se despliega la autoridad del Estado y se ejerce el poder. Aquí vamos relacionando los conceptos. Ejerzo el poder y el territorio no necesariamente es tierra, es terrestre, marítimo, es aéreo, es jurídico. Entonces el territorio comprende la tierra y el subsuelo. Todo lo que conocemos por tierra, todo lo que está por debajo de la tierra, ese sería el subsuelo. Tenemos las aguas interiores, su lecho y el subsuelo. Las aguas interiores podrían ser ríos, podrían ser lagos. Su lecho, todo lo que está en el río, todo lo que está en el lago, y el subsuelo, o sea, todo lo que está por debajo del río y del lago. El mar territorial, todo cierto lo que nosotros conocemos como el Océano Pacífico, su lecho, todo lo que está ahí en el mar, y el subsuelo, lo que está por debajo del mar. El espacio aéreo que cubre la tierra firme, las aguas interiores y el mar territorial, o sea, todo el espacio que está por sobre la tierra, por sobre el mar, aéreo. También se habla de territorios ficticios, que son, por ejemplo, espacios como la embajada o los consulados de cualquier estado. También los buques de guerra
que se encuentra en un puerto extranjero. O sea, si tenemos un buque de guerra chileno, no sé, en un puerto argentino, bueno, ese territorio también sería, ese buque también sería territorio, pero se conocería como territorio ficticio. Y ahí está justamente el concepto de soberanía territorial. O sea, cada estado tiene el derecho de ejercer cierto su poder en su determinado territorio, ¿ya? Con independencia de otros estados. Ningún estado puede intervenir en mi territorio. Yo ejerzo ahí mi autoridad como estado y yo ejerzo ahí mi poder. Ahora nos vamos al grupo social, a las personas. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de habitantes del estado. El estado está constituido por una población. Cada una de estas personas, de este conjunto de habitantes, tiene derechos y obligaciones civiles. Entonces tenemos por encima al Estado, luego viene la población, y más abajo de la población, o sea, más chiquitito que la población, viene el pueblo, el concepto de pueblo. Es una parte de la población, pero que tiene un estatus superior. Porque si bien es titular de derechos y obligaciones civiles, hay algo que lo caracteriza, que tiene derechos y obligaciones políticas. O sea, son ciudadanos y ciudadanas, son el cuerpo electoral. Entonces, si nosotros imaginémonos que estamos en la sala de clase, estamos en la universidad, estamos haciendo una clase en la universidad. Entonces, la universidad quizá podríamos considerarla como nuestro país, nuestro estado. Ese sería nuestro estado, la universidad. Pongámosle estado universitario. La población serían todas las personas que están dentro del estado universitario. Y el pueblo serían todas las personas que si bien tienen obligaciones y derechos civiles, tienen derechos y obligaciones políticas, o sea, son la ciudadanía, son las personas que pueden votar, ¿sí? Ese sería el pueblo. Quiero que se haga esa distinción entre Estado, población y pueblo, cada vez más chiquitito, más reducido. No son diferentes. El pueblo está dentro de la población y la población está dentro del Estado. Llegamos entonces al concepto de bien común. El concepto de bien común está en el artículo 1, inciso 4 de la Constitución Política de la República de Chile, de 1980. ¿Qué dice? Dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Entonces, desde ahí podemos entender que el bien común es la finalidad del Estado chileno. Para lo cual, y ahí da la definición de lo que es bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Entonces, el bien común, ¿qué sería? El conjunto de condiciones sociales que permiten a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Son un conjunto de condiciones que permite que cada una de las personas que integran el Estado puedan desarrollar dentro de lo posible, ojalá fuera lo máximo, todas sus potencialidades, ¿cierto? Tanto en el arte, no sé, en la ciencia, en la escritura, quizá yo quiero armar una empresa, entonces también ahí entra el concepto de bien común, entregar, contribuir a crear las condiciones sociales, ¿sí? Que permitan mi mayor realización espiritual y material posible. Esa es la finalidad del Estado chileno, ¿cierto? A lo mejor algunos estados pueden tener como, no sé, pueden decir el Estado está al servicio de la persona humana y la finalidad es promover la felicidad, promover el respeto. Entonces va a depender de las constituciones de otros estados. Ese es el caso chileno. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El concepto de nación son grupos, es un grupo humano, 6 personas, en donde estas personas tienen vínculos y se sienten unidos por esos vínculos. Son vínculos naturales, históricos, espirituales o culturales. ¿La nación puede existir de forma independiente del Estado? Sí. Hay estados que se pueden entender de manera independiente de una nación. O mejor dicho, de la manera contraria, hay naciones que se pueden entender de forma independiente del Estado. El Estado no se puede constituir si es que no existe una o más naciones dentro de su territorio. Eso deben tenerlo claro. O sea, todo Estado tiene una nación, pero no toda nación tiene un Estado, ¿sí?
Eso deben tenerlo claro. Pueden existir naciones solitas, ¿ya? ¿Cuáles serían los elementos que vinculan a las personas dentro de esta nación? La etnia, la lengua, los elementos culturales, la historia, o simplemente tenemos intereses en común. ¿Cómo se clasifican los estados de acuerdo a las naciones? Un estado-nación, o sea, los elementos, por ejemplo, en la historia de Chile siempre se habla del estado-nación, ¿cierto? Cuando vemos el periodo de la independencia, bueno, hablamos del estado-nación chileno. Entonces, toda la estructura que conforma la nación, todos los vínculos que existen dentro de esa nación se relacionan justamente con la conformación del Estado. El Estado y la nación tienen los mismos vínculos. En cambio, cuando hablamos de un Estado plurinacional, significa que dentro de ese Estado existen más de una nación. Por ejemplo, el Estado boliviano es un Estado plurinacional, hay más de una nación. Y pueden existir naciones sin Estado. Por ejemplo, los gitanos. Los gitanos son una nación, pero que no tienen Estado. Por eso los gitanos andan de país en país, pero ellos en realidad no tienen su propio Estado.